¿Te importaría contarme qué pasó? ¿Estás seguro? Es un poco largo. Sé que odias las cosas que se alargan y se alargan. Bueno, a mi modo de ver, tenemos todo el tiempo del mundo. Dado el lugar único en el que estamos. ¿El lugar único? ¿A qué te refieres? Él sonrió. A todas partes. Y nunca subestimes hasta dónde llegará alguien para cumplir un deseo de toda la vida. Mientras estaba sentado en mi habitación con mi lista de artículos esenciales, según lo dictado por el libro, contemplaba cómo había llegado aquí hace algunos meses. Es asombroso cómo una sola pieza de información, una decisión, una emoción solitaria pero poderosa pueden empujar a una persona a lugares a los que nunca pensó que iría. Pero, aquí estoy, envolviendo la cabeza de un ciervo en delicado papel de pergamino, con cuidado de asegurar que esté doblada 47 veces. Ni 48, ni 50, 47. La sangre traspasando el fondo y dándole un tono carmesí que combinaba bien con el beige. A su lado reposaba un cuchillo de caza cerrado, el hueso de un alce, el cráneo de un búho, 2 incisivos de un oso y un pequeño cuenco mezclador con varias hierbas. Todo entregado sin resistencia ni dolor, como dictaba el libro. Los coloqué cuidadosamente en un saco de arpillera, lo apreté y lo metí en mi mochila de excursionista antes de ponerme mi equipo de invierno y llevar a mi perro, Bastión, antes de salir por la puerta. Sabía que quizás nunca volvería. El portal, del que se dice que está custodiado por el mítico señor Jano, ha sido referenciado en muchas culturas y a lo largo de los milenios por los eruditos. Lo que yace más allá, por supuesto, difiere de persona a persona. Tesoros, maldiciones, el mismo Dios, puedes elegir. Algunos dicen que la puerta se manifiesta a los viajeros errantes cuando menos lo esperan, ofreciéndoles lo que su corazón desea a costa de algo invisible, probablemente su cordura o un valor empírico, del que no tendrían forma de saber en el momento presente, como un hijo no nacido. Otros postulan que solo aparece a aquellos elegidos por los dioses, con la sangre y los sistemas de creencias adecuados. Pero las prácticas y rumores más fascinantes son los que se encuentran en el libro de los gnomos que, después de una década de incansable búsqueda, finalmente había llegado a mi poder en una subasta. Daban las respuestas más probables a la ubicación de la puerta. Una arraigada en la antigua cultura humana, ofrendas. Escrito en algún momento del siglo VIII y traducido en gran parte en secreto durante la Edad Media, contiene los secretos de los bosques de Inglaterra y las antiguas criaturas que habitan en ellos. Para mi beneficio, toda una sección se centró en entidades y ubicaciones anómalas, como el portal. Antes de seguir, siento que debo ser franco con mi razonamiento para pasar 10 años de mi vida buscando formas de acceder a esta puerta posiblemente ficticia del folclore humano. Siento que te debo esa explicación antes de tomar más de tu tiempo. Aunque, por el bien de lo que va a suceder, voy a simplificarlo y te pido que confíes en mí. Creo que hay algo más allá del portal que alberga un tesoro más grande que cualquier riqueza, algo que cambiaría mi vida irrevocablemente. Y estoy decidido a encontrarlo. Viajé unos 160 kilómetros al sur hasta llegar a lo que llamamos el Nuevo Bosque. El nombre desmiente la naturaleza antigua de la Tierra. Ha estado allí durante más de 12.000 años. Incluso tan recientemente como en la Edad del Hierro, hace unos 2 milenios, estos bosques estaban allí, observando y proliferando a medida que el hombre crecía y se expandía, convirtiéndose en el lugar de descanso de la realeza que murió en batalla. Ahora, si lo visitaras, es considerado un tesoro nacional. Grandes extensiones de árboles se alzan contra el cielo, y cuanto más te adentras, más ocultan los rayos del sol, escondiendo sus mayores secretos. Los lugares más oscuros del bosque eran los que tenía que atravesar. Mi Golden Retriever Bastión avanzaba a toda velocidad, ansioso por estar en un espacio tan grande y probablemente emocionado por perseguir a cualquier burro, caballo, vaca o incluso ciervo que pudiera avistar. Tus pasos deben exceder los 700 mientras te adentras en el corazón del nuevo bosque, siguiendo sus grandes venas hasta la fuente oculta. Eventualmente, te encontrarás con una pared de roca que ha permanecido intacta durante milenios incalculables, con musgo creciendo en su lado izquierdo. A la luz de una luna nueva.
Aquí es donde tu ofrenda debe comenzar. Debajo, una pequeña frase grabada en una fuente negra y rasposa que se diferenciaba del resto: todo está bien, pero una semilla ennegrecida ha echado raíces, debemos desenterrarla. Efectivamente, mi Fitbit indicó que llevaba 836 pasos y seguía un gran tronco apenas oculto por la maleza cuando la gran pared de roca apareció a la vista. Grisácea e imponente, con el musgo creciendo solo en el lado izquierdo como una marca de nacimiento, supe que había encontrado lo que buscaba. Puse un marcapáginas en la página, dejé mi mochila y, sabiendo que tenía otra hora hasta que el sol se ocultara por completo, decidí revisar el área con bastión antes de sentarme y prepararme para lo que estaba por venir. Dicen que no puedes exorcizar a tus demonios, pero bien puedes aprender a hacer las paces con ellos. 2. ¿Te importaría contarme qué pasó? ¿Estás seguro? Es un poco largo. Sé que odias las cosas que se alargan y se alargan. Bueno, a mi modo de ver, tenemos todo el tiempo del mundo. Dado el lugar único en el que estamos. ¿El lugar único? ¿A qué te refieres? Él sonrió. A todas partes. Y nunca subestimes hasta dónde llegará alguien para cumplir un deseo de toda la vida. Mientras estaba sentado en mi habitación con mi lista de artículos esenciales, según lo dictado por el libro, contemplaba cómo había llegado aquí hace algunos meses. Es asombroso cómo una sola pieza de información, una decisión, una emoción solitaria pero poderosa pueden empujar a una persona a lugares a los que nunca pensó que iría. Pero, aquí estoy, envolviendo la cabeza de un ciervo en delicado papel de pergamino, con cuidado de asegurar que esté doblada 47 veces. Ni 48, ni 50, 47. La sangre traspasando el fondo y dándole un tono carmesí que combinaba bien con el beige. A su lado reposaba un cuchillo de caza cerrado, el hueso de un alce, el cráneo de un búho, 2 incisivos de un oso y un pequeño cuenco mezclador con varias hierbas. Todo entregado sin resistencia ni dolor, como dictaba el libro. Los coloqué cuidadosamente en un saco de arpillera, lo apreté y lo metí en mi mochila de excursionista antes de ponerme mi equipo de invierno y llevar a mi perro, Bastión, antes de salir por la puerta. Sabía que quizás nunca volvería. El portal, del que se dice que está custodiado por el mítico señor Jano, ha sido referenciado en muchas culturas y a lo largo de los milenios por los eruditos. Lo que yace más allá, por supuesto, difiere de persona a persona. Tesoros, maldiciones, el mismo Dios, puedes elegir. Algunos dicen que la puerta se manifiesta a los viajeros errantes cuando menos lo esperan, ofreciéndoles lo que su corazón desea a costa de algo invisible, probablemente su cordura o un valor empírico, del que no tendrían forma de saber en el momento presente, como un hijo no nacido. Otros postulan que solo aparece a aquellos elegidos por los dioses, con la sangre y los sistemas de creencias adecuados. Pero las prácticas y rumores más fascinantes son los que se encuentran en el libro de los gnomos que, después de una década de incansable búsqueda, finalmente había llegado a mi poder en una subasta. Daban las respuestas más probables a la ubicación de la puerta. Una arraigada en la antigua cultura humana, ofrendas. Escrito en algún momento del siglo VIII y traducido en gran parte en secreto durante la Edad Media, contiene los secretos de los bosques de Inglaterra y las antiguas criaturas que habitan en ellos. Para mi beneficio, toda una sección se centró en entidades y ubicaciones anómalas, como el portal. Antes de seguir, siento que debo ser franco con mi razonamiento para pasar 10 años de mi vida buscando formas de acceder a esta puerta posiblemente ficticia del folclore humano. Siento que te debo esa explicación antes de tomar más de tu tiempo. Aunque, por el bien de lo que va a suceder, voy a simplificarlo y te pido que confíes en mí. Creo que hay algo más allá del portal que alberga un tesoro más grande que cualquier riqueza, algo que cambiaría mi vida irrevocablemente. Y estoy decidido a encontrarlo. Viajé unos 160 kilómetros al sur hasta llegar a lo que llamamos el Nuevo Bosque. El nombre desmiente la naturaleza antigua de la Tierra. Ha estado allí durante más de 12.000 años. Incluso tan recientemente como en la Edad del Hierro, hace unos 2 milenios, estos bosques estaban allí, observando y proliferando a medida que el hombre crecía y se expandía,
convirtiéndose en el lugar de descanso de la realeza que murió en batalla. Ahora, si lo visitaras, es considerado un tesoro nacional. Grandes extensiones de árboles se alzan contra el cielo, y cuanto más te adentras, más ocultan los rayos del sol, escondiendo sus mayores secretos. Los lugares más oscuros del bosque eran los que tenía que atravesar. Mi Golden Retriever Bastión avanzaba a toda velocidad, ansioso por estar en un espacio tan grande y probablemente emocionado por perseguir a cualquier burro, caballo, vaca o incluso ciervo que pudiera avistar. Tus pasos deben exceder los 700 mientras te adentras en el corazón del nuevo bosque, siguiendo sus grandes venas hasta la fuente oculta. Eventualmente, te encontrarás con una pared de roca que ha permanecido intacta durante milenios incalculables, con musgo creciendo en su lado izquierdo. A la luz de una luna nueva. Aquí es donde tu ofrenda debe comenzar. Debajo, una pequeña frase grabada en una fuente negra y rasposa que se diferenciaba del resto: todo está bien, pero una semilla ennegrecida ha echado raíces, debemos desenterrarla. Efectivamente, mi Fitbit indicó que llevaba 836 pasos y seguía un gran tronco apenas oculto por la maleza cuando la gran pared de roca apareció a la vista. Grisácea e imponente, con el musgo creciendo solo en el lado izquierdo como una marca de nacimiento, supe que había encontrado lo que buscaba. Puse un marcapáginas en la página, dejé mi mochila y, sabiendo que tenía otra hora hasta que el sol se ocultara por completo, decidí revisar el área con Bastión antes de sentarme y prepararme para lo que estaba por venir. Dicen que no puedes exorcizar a tus demonios, pero bien puedes aprender a hacer las paces con ellos. La primera vez que vi a el otro fue cuando tenía unos 5 años, sentado jugando frente al espejo y charlando con mi reflejo. Supongo que en la mente de un niño, ese tipo de irregularidades se encuentran menos con un horror inmediato y más con curiosidad. Al mirar de cerca, noté que mi reflejo inclinaba la cabeza un poco más de lo que yo lo hacía, los ojos se ensanchaban en comprensión mientras me percibía a mí, mientras yo lo percibía a él. Dejé de parpadear, absorbiendo más de sus rasgos a medida que la piel se tensaba y estiraba a lo largo de la mandíbula, causando profundas hendiduras en los costados a medida que se volvía demacrado. El cabello, antes a juego con mis propios rizos castaños, se deshilachaba y se adelgazaba a medida que el cráneo se expandía. Mi espejo estaba colocado de tal manera que la puerta de mi sala de juegos podía verse y, a medida que mi corazón comenzó a latir más rápido, la puerta se abrió y una figura se paró en el arco, cegada por la luz. No tenía percepción de quién era, mi mente simplemente pensó en padre y observé cómo señalaba mi reflejo, a mi otro yo, cuya cabeza aún se inclinaba hacia abajo en un ángulo horrible, prácticamente rompiéndose bajo el peso de su insistencia en seguir girando. Luego, sin previo aviso, se estrelló contra el cristal, un horrible sonido de crujido que aún puedo escuchar hasta el día de hoy. Esa acción finalmente rompió mi mirada, y la neblina se desvaneció mientras yo gritaba, girando hacia mi puerta y esperando que mi mamá o mi papá preguntaran qué pasaba. Pero la puerta seguía cerrada. Mamá entró poco después, calmándome mientras hablaba del hombre malo en el espejo y me aseguró que solo había sido un sueño. Pero a partir de ese día, en ciertas ocasiones, vislumbraba a el otro cambiando en el espejo. Siempre observando, siempre queriendo salir. Y la puerta detrás de él, permanentemente abierta. 3. El sol se había puesto, y abrí mi mochila, desplegué el saco de arpillera y saqué el libro de nuevo, Bastión durmiendo a mi lado y aún mordisqueando suavemente su peluche favorito. Una vez que estés frente a la pared de roca, debes aplicar los poderes del hombre, comenzando con lo que nos da vida a todos. Al lado, la imagen de una puerta y otra inscripción, hay algo que no encaja, pero no puedes identificarlo. Algo se está quemando. ¿Puedes oír el crepitar? Saqué el cuchillo de caza y me corté la palma, dejando que la sangre fluyera libremente mientras dibujaba el contorno de una puerta, según las instrucciones, y me vendé la mano cuando terminé el trabajo. Luego, la fuerza del vagabundo con la que proporcionar equilibrio y sostenibilidad. ¿Cuánto han visto estos huesos? Afijé los huesos de alce a un lado, actuando como bisagras. Sigue con los incisivos del oso. La fuerza constante de la naturaleza,
siempre buscando fortalecerse. Ahora, su fuerza es tuya. Los incisivos actuaron como decoraciones para la puerta, un macabro pero conmovedor accesorio para hacerla destacar. Luego, la sabiduría y la previsión del búho. Un gran depredador que lo ve todo. ¿Qué vieron cuando te contemplaron? ¿Te proporcionarán un asidero con el que aferrarte a tu verdad? ¿Tu destino? El cráneo de búho. Lo coloqué a la derecha, actuando como manija de la puerta. Mi acceso. Tu ofrenda debe dejarse en el centro. La bestia de Jano, más allá de la puerta, debe ser aplacada, pues aunque es ciega, no es tonta. Muéstrale respeto y no mires su entrada. Dale la espalda y espera hasta que la luz de la luna llena brille sobre ti, esta será tu señal para proceder. Desenvolvé la cabeza del ciervo e hice lo que me indicaron, dejándola frente a mi macabra puerta de hueso y sangre antes de tomar a bastión y salir a caminar. Si esto no funcionaba, podrías clasificarme como un psicópata y encerrarme, me daba igual. Después de todo, no tenía ningún plan a seguir si esto fallaba. 4. Hay muchos momentos, incluso en la vida de la persona más mundana, que pueden señalar como los mejores, los peores y los que cambiaron la vida. Ciertamente tengo algunos que destacan. La diferencia es que todos los míos están relacionados con el otro. La primera vez que hice la conexión fue a la edad de 7 años. El espejo de la sala de juegos hacía tiempo que había sido relegado al ático y en su lugar había un espejo de armario empotrado. No es que importara. En medio de la noche de una calurosa víspera de verano, me desperté al sonido de suaves golpes contra el cristal. Incluso con estas ocasionales experiencias extrañas, me aterraba la idea de alguien tangible fuera de la ventana de mi habitación, alguna situación de peligro con un extraño. Golpe, golpe, golpe. Me tomó unos minutos finalmente abrir las cortinas de mi habitación, solo para no encontrar nada. Antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, vi mi espejo en el reflejo de la luz de la luna. El otro estaba sentado allí, con las piernas cruzadas y golpeando con una uña huesuda y sucia. No sé por qué siempre sucumbía a sus caprichos en el primer instante, tal vez había algo hipnotizante en la forma en que me atraía. Quizás estas cosas tienen la capacidad innata de suprimir nuestros miedos el tiempo suficiente para atacar. Pero todo lo que sé es que obedecí el golpe y me acerqué, sentándome en mi pijama de Buzz Lightyear y observando a mi otro yo. El suyo era de Woody, raído y deshilachado en algunos lugares, con grandes ojeras y piel amarillenta, pero con una apariencia mucho más humana. ¿Quizás no intentaba asustarme? Quitó su uña y simplemente me observó, con ojos amarillentos absorbiendo cada centímetro de mí y frunciendo el ceño al ver que mi pijama no coincidía con el suyo. Pero apenas había expresado su decepción, cambió a algo parecido a la alegría, sonriendo con dientes podridos mientras señalaba la puerta del dormitorio. Esa sensación de hundimiento que te invade cuando pierdes un escalón en las escaleras me golpeó de inmediato cuando mi abuela cruzó el umbral, con una gran luz aún ondulando a través de él. Ella tropezó de una manera extraña, como si se hubiera lastimado la pierna. Fue solo cuando se agachó para mirarme que me di cuenta del porqué, con lágrimas en los ojos y gritando mientras me alejaba del espejo como un animal acorralado y corría a la habitación de mis padres. Los ojos de la abuela estaban en blanco, la mitad izquierda de su rostro, antes jovial, caída como si la hubieran tirado con garfios, la lengua colgando de su boca y la sangre brotando de sus ojos, nariz y orejas. Estaba sufriendo un derrame cerebral. Al día siguiente, recibimos la llamada. La abuela había muerto de un aneurisma cerebral en el camino al baño en medio de la noche, aproximadamente a las 4 de la mañana. Instantáneo y sin sufrimiento. En términos sencillos, había muerto de un derrame cerebral. Evité mi espejo durante años después de eso. Bastión me sacó de mi meditación, su suave nariz se deslizó bajo mi brazo y exigió caricias en la cabeza. No puedo culparlo, es francamente adorable. No creo que hubiera hecho este viaje sin él a mi lado. Nos sentamos allí un rato, disfrutando de la serena calma de la naturaleza y el disfrute de la compañía mutua mientras mi mente divagaba ociosamente mientras él movía la cola, agradecido de tener toda la atención de su mejor amigo.
Pero la tranquila serenidad del bosque no iba a durar, rota por tres cosas en rápida sucesión: el zumbido bajo de algo moviéndose bajo tierra. Algo grande. Los pájaros, insectos, reptiles y mamíferos se dispersaron de nuestra zona, como si supieran que algo se acercaba. Los sonidos de una gran puerta de roble abriéndose después de una larga ausencia, las bisagras crujiendo bajo la tensión y el zumbido bajo convirtiéndose en un murmullo, no muy diferente al gruñido de una gran bestia que acechaba las tierras hace mucho tiempo. Desde mi posición, sentado detrás de un tronco y de espaldas a la puerta que había creado, vi la luz fea brillar desde su arco y bañar la tierra circundante en su corrupción. Ojalá pudiera equipararla con algo dentro de nuestro espectro de colores, pero las palabras me fallan. Era atractiva y repulsiva a la vez, algo que me costaría encajar en cualquier categoría arbitraria que tuviéramos. Bastión, para su crédito, intentó mantener sus quejidos al mínimo y en su lugar hundió la cabeza en mi regazo, aparentemente sabiendo que debía guardar silencio y mantenerse alejado de lo que demonios estuviera allí. Cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera, que me alejara de esta amenaza inminente. Una densa niebla se unió a la luz fea y un hedor fétido golpeó mis fosas nasales, haciéndome llorar y provocando mi reflejo nauseoso. Quería vomitar, gritar, pero mantuve la calma. Había pasado 10 malditos años esperando este momento, este suceso que la mayoría simplemente se reiría y relegaría al ámbito de lo fantástico. No lo desperdiciaría aquí. Con las manos temblorosas y el corazón en la garganta, cerré los ojos, reafirmé mi resolución mientras esta bestia buscaba su ofrenda e intenté ignorar los olores y sonidos, volviendo a mi mente y recordándome cómo llegué aquí. ¿Por qué emprendí este viaje en primer lugar? Mi otro yo solo aparecería un puñado de veces a partir de ese día, en parte porque evitaba pararme demasiado tiempo frente a cualquier espejo y mantenía el maldito objeto cubierto en mi habitación en todo momento. Pero no puedes detener una fuerza que no comprendes del todo. Permaneció latente durante tanto tiempo que, a medida que me hice adulto, mi mente madura simplemente racionalizó las experiencias como producto de una imaginación hiperactiva de un hijo único, en gran parte aislado de los demás. Pero eso fue imposible de aceptar una vez que cumplí 19 años. Mis primeros meses lejos de casa y en mi propia residencia estudiantil deberían haber sido, por todas las cuentas, el mejor momento de mi vida. Tenía libertad sin restricciones, varios compañeros de cuarto geniales y un curso que me apasionaba. La universidad es, después de todo, el momento que se supone que siempre recordarás con cariño. Para mí, ese primer año fue nada menos que un infierno. El espejo de mi dormitorio estaba al fondo de mi pequeña habitación. Nuestros dormitorios eran individuales y cada apartamento albergaba 7 habitaciones. No eran personalizados según los estándares actuales, pero hace 11 años, se consideraba que valían la pena. Había salido de juerga una noche, ya que la primera semana de clase se conoce colectivamente como semana de bienvenida, un momento para aclimatarse a tu nuevo entorno, hacer amigos, acostarse y, en general, sacar parte de tu energía del sistema. Recuerdo estar tumbado allí, abrazando el subidón de la borrachera y disfrutando de cómo la habitación giraba mientras me aseguraba de no moverme demasiado y activar la parte no tan divertida de vomitar si había bebido demasiado. Se detuvo frente a mí y zumbó suavemente mientras agarraba el pomo y lo jalaba hacia mí hasta que encajó en el arco, una suave melodía de piano emanando del otro lado. Melodiosa y familiar, pero no podía ubicarla. Revisé el libro de nuevo. Tu puerta ha sido elegida, ahora depende de ti dar los últimos pasos. Este es territorio inexplorado para cada peregrino, pero debemos advertirte sobre el riesgo de quedarte demasiado tiempo. No te demores y no interactúes. Despertarás algo que busca retenerte aquí. Y otra inscripción debajo. Ira, confusión, niebla, destellos, brasas. El sonido de algo quemándose se extendió por la caverna, débiles chasquidos y crujidos entremezclándose con el suave zumbido de la puerta y las delicadas teclas del piano desde detrás. Agarré el pomo con fuerza y crucé. 8. El camino hacia la recuperación es uno lleno de escollos, dificultades de forma física,
mental y emocional que pueden paralizar a los rehabilitadores más fuertes y meticulosos. Pero lo que cura el cuerpo no siempre cura la mente. El trauma es una herida que no cicatriza correctamente. Es un fuego que quema la leña a un ritmo acelerado y, eventualmente, los agujeros que deja crecen hasta que la quemadura se ha extendido como un cáncer, infectando tu vida diaria y volviendo los cielos brillantes negros y todas las formas de disfrute mudas y mundanas. Eventualmente, cuando el dolor y la lucha se vuelven demasiado para soportar, todo lo que quieres es ver el final del viaje. Pero un viaje lleno de intriga y misticismo es a menudo uno sobre el que no reflexionamos. Olvidamos que nos duelen los pies, nos pican los ojos por el cansancio y nos duele el estómago por el hambre. En cambio, nos deleitamos en la belleza de nuestro entorno, la serenidad de los momentos de tranquilidad en nuestros viajes y la santidad de la atención plena cuando somos capaces de pensar con claridad. Una vez que el viaje ha terminado, gran parte de eso puede quedar en el camino a medida que el final se vislumbra y la melancolía de las secuelas asoma su fea cabeza. Y se nos recuerda, con el mismo peso aplastante de la primera vez que se nos transmitió, que todas las cosas deben eventualmente terminar. Todas las llamas se convierten en brasas y todo regresa a la tierra. Lo que queda es nada menos que un silencio dichoso que avanza hacia la meta. 9. Mantuve la luz cerca mientras caminábamos por la caverna, esperaba los sonidos naturales de la humedad goteando, rocas moviéndose bajo mis pies y tal vez incluso uno o dos murciélagos revoloteando. En cambio, sentí como si caminara por un pasillo estéril hecho de obsidiana, sin vida perceptible, sensible o no, más allá de mí y Bastión, que se negaba a caminar más adelante que yo. Pensé en todo lo que me había llevado a este momento, en la magnitud de este descubrimiento. Cuanto más lo rumiaba, más difícil me resultaba creer que había llegado aquí tan rápido y con tan pocos problemas. ¿Realmente habían pasado 10 años? Casi parecía. Bastión ladró y me lamió la mano en busca de consuelo mientras sentía algo más adelante. Me detuve y abrí el libro para la siguiente instrucción. Tu templo será probado ahora que has aplacado a la bestia del Señor y has entrado en el túnel entre tu hogar y el suyo. Una vez que llegues al mar de puertas, confía en tu recuerdo para elegir la correcta. No te dejes llevar por otras puertas de luz y familiaridad atractivas, no albergan nada de valor o alegría detrás de ellas. Otra inscripción debajo. Las raíces son negras y tapan el sol. Los días se confunden. ¿Por qué? La quemadura crece cada día. Continué, unos 10 minutos más caminando por este túnel que a menudo sentía como si caminara en el aire. Finalmente, la luz brilló en un pequeño arco que se parecía inquietantemente al mismo que había visto en mi espejo constantemente a lo largo de mi vida, aunque sin ningún espectro de señor del portal. Al atravesarlo, me di cuenta de lo vasta que era esta caverna. Con mi linterna sobre mí, pude ver decenas de miles de arcos, como el que estaba, esparcidos por las paredes de esta cueva interminable. Flotando alrededor de ellos como luciérnagas había una cantidad igualmente innumerable de puertas, aparentemente atraídas a los arcos como polillas a una llama antes de pasar rápidamente a la siguiente. Mientras estaba allí con Bastión lealmente sentado a mi lado, múltiples puertas volaron para llamar mi atención, una puerta de caoba roja brillante que se parecía inquietantemente a la de la casa de mi primer amor, la habitación de mi dormitorio universitario donde pasé algunos de mis mejores momentos, una habitación de hospital que deseaba no volver a ver. Y así siguieron, muchas las conocía, y algunas que hacía tiempo se habían desvanecido de la memoria. Eventualmente, la puerta hacia la que me sentía inexorablemente atraído era la que sabía que había estado buscando todo el tiempo. Una puerta de madera de roble blanca y negra, un pequeño panel de ventana vertical en el centro y un grueso llamador negro en el frente con el número 47 grabado. Esta era mi casa de la infancia. Se detuvo frente a mí y zumbó suavemente mientras agarraba el pomo y lo jalaba hacia mí hasta que encajó en el arco, una suave melodía de piano emanando del otro lado. Melodiosa y familiar, pero no podía ubicarla. Revisé el libro de nuevo. Tu puerta ha sido elegida, ahora depende de ti dar los últimos pasos. Este es territorio inexplorado para cada peregrino, pero debemos advertirte sobre el riesgo de quedarte demasiado tiempo.
No te demores y no interactúes. Despertarás algo que busca retenerte aquí. Y otra inscripción debajo. Ira. Confusión. Niebla. Destellos. Brasas. El sonido de algo quemándose se extendió por la caverna, débiles chasquidos y crujidos entremezclándose con el suave zumbido de la puerta y las delicadas teclas del piano desde detrás. Agarré el pomo con fuerza y crucé. X. El camino hacia la recuperación es uno lleno de escollos, dificultades físicas, mentales y emocionales que pueden paralizar a los rehabilitadores más fuertes y meticulosos. Pero lo que cura el cuerpo no siempre cura la mente. El trauma es una herida que no cicatriza correctamente. Es un fuego que quema el combustible a un ritmo acelerado y, eventualmente, los agujeros que deja crecen hasta que la quemadura se ha extendido como un cáncer, infectando tu vida diaria y volviendo los cielos brillantes negros y todas las formas de disfrute mudas y mundanas. Eventualmente, cuando el dolor y la lucha se vuelven demasiado para soportar, todo lo que quieres es ver el final del viaje. Pero un viaje lleno de intriga y misticismo es a menudo uno sobre el que no reflexionamos. Olvidamos que nos duelen los pies, nos pican los ojos por el cansancio y nos duele el estómago por el hambre. En cambio, nos deleitamos en la belleza de nuestro entorno, la serenidad de los momentos de tranquilidad en nuestros viajes y la santidad de la atención plena cuando somos capaces de pensar con claridad. Una vez que el viaje ha terminado, gran parte de eso puede quedar en el camino a medida que el final se vislumbra y la melancolía de las secuelas asoma su fea cabeza. Y se nos recuerda, con el mismo peso aplastante de la primera vez que se nos transmitió, que todas las cosas deben eventualmente terminar. Todas las llamas se convierten en brasas y todo regresa a la tierra. Lo que queda es nada menos que un silencio dichoso que avanza hacia la meta. 11. Supe dónde estaba en el momento en que crucé el umbral. El olor a barbacoa de verano flotaba desde el jardín. No puedo explicar cómo, pero se sentía como a principios de los años 2000, un elemento básico de los días pasados cuando todo tenía sentido. Estaba en la casa de mi infancia. El portal me había llevado a donde quería ir. Me había traído a casa. Caminé por el porche mientras Bastión saltaba delante de mí, emocionado por explorar y aparentemente como en casa en un lugar en el que nunca había estado antes. Quizás sintió mi propia comodidad. Al cruzar la sala de estar, noté que todas las cortinas estaban corridas y que no entraba la luz del día. Una barbacoa nocturna ciertamente no estaba fuera de lugar, pero sin duda era extraño. Recorrí la casa hasta llegar al invernadero que conectaba mi cocina con el jardín. Nunca había visto un espectáculo como el que contemplé en ese momento. El jardín, localizado en su propia cúpula cósmica, el cielo de arriba salpicado de luciérnagas y una suave brisa. Pero bajo mis pies se extendía una danza cósmica de proporciones incuantificables, estrellas bailando entre sí, acunadas en nebulosas que se extendían para siempre y estallaban en hermosos colores. Era la creación misma. Era hermoso. ¿Te gusta la vista? Rara vez se vuelve aburrida. Levanté la vista para ver a mi papá, sentado en una silla de playa con un vaso de brandy y una sonrisa en la cara. Sin heridas, sin mirada ausente, solo el hombre que solía ser mi papá. Estoy seguro de que tienes preguntas, pero sería mejor si te sentaras primero. Hará el proceso más fácil. Obedecí y vi una estrella fugaz bajo nuestros pies, corriendo por el cosmos hacia un destino desconocido. Hacia algún lugar grandioso, sin duda. Mirando bien a mi papá, no podía creer mi suerte, que el libro hubiera tenido razón. ¿Dónde estamos? Quiero decir, sé que es casa, pero... Gesticulé a mi alrededor, intentando sin éxito encontrar las palabras. Papá sonrió, sin abolladura en el cráneo ni caída en el labio. Bueno, podrías llamarlo un hogar a mitad de camino. Sé que se le conoce por muchas cosas entre mucha gente. Mis vecinos lo llaman perdición, por ejemplo. Pero es solo donde todos esperamos. Levantó la vista y se maravilló con las luciérnagas en el aire, titilando suavemente mientras grillos invisibles hacían clic. No está tan mal, supongo. Vernella ayuda a pasar el tiempo. Sonrió con nostalgia, mirando a nuestros dos perros conociéndose.
Apenas podía distinguir sus rasgos en una bola de pelusa amarilla. Parpadeé, dándome cuenta de que no lo había visto desde que entré. Papá pareció registrar mi confusión y se inclinó hacia adelante, con esa mirada de conocimiento en sus ojos. «Algo en mi cara, papá», bromeé, pero él no se rió. «¿De dónde sacaste a Bastión, hijo?». Pensé por un momento, tratando de dar sentido a la avalancha de emociones. «Oh, de algún refugio de rescate, fue, hombre, ya no me acuerdo, pero eran amables». «¿Por qué?». Papá miró hacia adelante, con los ojos brillantes. «¿Qué edad tiene?». «Yo». Mi mente se quedó en blanco. ¿Por qué no podía recordar? Escuché el repiqueteo de sus pasos y me volví como para confirmar que no me estaba volviendo loco, que de alguna manera al mirarlo activaría esa parte de mi cerebro y confirmaría su edad. En cambio, estaba mirando a mi perro de la infancia, Berney. Inconfundible, su sonrisa tonta, su complexión ligeramente pasada de peso, su melena constantemente desordenada por morderla nerviosamente cada vez que se asustaba. «¿Dónde vives ahora, hijo?», presionó papá, volviendo mi atención hacia él mientras el cielo se ponía rojo, un presentimiento creciente dentro de mí. «Una pequeña cabaña en algún lugar, creo, no entiendo por qué preguntas». Me sentí incómodo, como si algo estuviera abriéndose paso en mi mente. Una imagen me invadió la cabeza de un montón de pastillas en mi mesita de noche, música suave y la sensación de flotar. «Hijo, no se supone que estés aquí. Este no es un lugar para alguien como tú. Si el otro te atrapa». Su labio tembló y mis ojos se abrieron en shock. «Siempre están buscando más prisioneros, más cuerpos para arrebatar. Quieren tu vida y harán cualquier cosa para tenerla. Pero lo peor de todo, si él se entera de que estás aquí». «¿Qué me encuentra? ¿De qué estás hablando? ¿No hay tesoro más allá de esto?». Me levanté, con el corazón latiéndome en el pecho mientras los últimos 10 años de búsqueda del libro, el tiempo con Bastión, la vida en la cabaña de troncos y todo lo demás empezaban a destellar en mi mente, quemándome el cráneo. Entonces me abrazó. El tipo de abrazo que se da después de un reencuentro largamente esperado. El tipo que suaviza el dolor insoportable de la pérdida. «Te estoy dando el tesoro más grande de todos, muchacho. Te estoy dando otra oportunidad en la vida». Recordé. Como un rayo que me recorrió la columna vertebral, vi que el cielo coincidía con el rojo carmesí de mi sangre hirviendo mientras las imágenes de dolor, rabia y autoodio se agitaban en mi mente. La decisión de acabar con todo con medicamentos y música suave parecía de toda una vida. ¿Cuánto tiempo había pasado? Cada recuerdo, cada mirada atrás y salto en el tiempo o la lógica. Mi vida había pasado ante mis ojos. Me di cuenta de que estaba llorando. Berney me olfateaba la mano y gimoteaba suavemente. «¿Qué pasa ahora? ¿Lo olvidaré? No quiero olvidar». Apenas pude contener mis sollozos. «Acabo de llegar aquí. Acabo de verte tal como eres. Es lo único que quería por encima de todo». Él se rió suavemente. «Quizás por eso tu viaje terminó aquí, tu tesoro. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vas a despertar. Va a doler como nada más. Tu cuerpo te resentirá, dale tiempo para que entienda y ámalo como nunca antes lo habías hecho. Ojalá pudiera estar allí, pero esto es lo mejor que puedo hacer». Sentí un crepitar y un temblor bajo mis pies, pero en ese momento no me importó mientras lo abrazaba de vuelta. «Hiciste tu viaje hasta aquí por una razón. Aún no ha terminado. Lo juro, mantendré tu recuerdo vivo. Nunca dejaré que se desvanezca. Pase lo que pase». Sollocé en su hombro mientras algo se agitaba en la habitación y nos separamos. La proclama del libro resonó en mi mente como una campana de alarma mientras algo indescriptible se abría paso en la prisión personal de papá, alcanzándome con una mano del tamaño de un roble. «No te demores y no interactúes. Despertarás algo que busca retenerte aquí». Si esto era la muerte o el mismo Jano, no quise quedarme a averiguarlo. Tuve el tiempo justo para besar a Berney en la frente antes de salir corriendo hacia la puerta, dando un último vistazo al rostro de mi padre antes de que la realidad me aplastara de nuevo con la fea verdad. Estaba sonriendo de oreja a oreja.
12. La demencia vascular tiene otro nombre asociado a ella y a sus aflicciones hermanas, la enfermedad cruel. Mi padre se ha recuperado de una lesión cerebral tras otra durante 11 años. Cada vez que el final estaba a la vista, él les demostraba que estaban equivocados. Derrotó a la muerte misma y regresó con una sonrisa en la cara. Pero la muerte no es más que una bestia vengativa a la que no le gusta ser engañada. Una demasiadas lesiones y el padre tiempo lo alcanzó y su diagnóstico se finalizó no hace mucho. Su declive pasó de ser constante a rápido en los últimos meses, llegando ahora a un punto en el que es una sombra de lo que fue, a menudo confundido y rara vez presente. Cuando la memoria comienza a quemarse, solo quedan brasas. Ocasionalmente avivadas por un ataque de lucidez, pero en gran parte desvaneciéndose a medida que pasan los días. ¿Hueles algo quemándose? ¿Puedes oír el crepitar? Decir que es desgarrador de ver y cuidar es quedarse muy corto, y si había algo que deseaba desesperadamente que se relegara al mundo de la fantasía, es esto. Cuantas más cargas se acumulaban sobre mis ya cansados hombros, más difícil se me hacía incluso levantarme de la cama con el peso aplastante, y mucho menos comprometerme con tareas rutinarias. ¿Entiendes lo que digo? No sé por qué mi mente conjuró un lugar así. Ha habido casos documentados de personas que vivieron vidas enteras en lo que llaman comaversos, completamente incapaces de discernir la ficción de la realidad. En mi caso, mi mente recorrió varios años de experiencias y encontró su propio camino hacia el único lugar al que había estado desesperado por llegar desde que todo salió mal, casa. Diré poco sobre mi recuperación después del despertar. Porque fue como todos los intentos fallidos de acabar con la vida, doloroso, vergonzoso y con un arduo camino hacia la recuperación y el eventual amor propio, incluso si eso parece una montaña que atravesar. En cambio, quiero hablarte de mi padre. Del hombre conocido cariñosamente como Switch por su baja estatura. Yo tampoco lo entiendo, pero es entrañable. Mi padre era un lector voraz y siempre le encantó el viaje del héroe, la lucha y la superación eventual de los obstáculos para obtener el codiciado premio. Quizás por eso dejó una marca tan indeleble en mí y en la forma en que funcionaba mi cerebro mientras estaba atrapado en ese otro lugar. Deseo con todas mis fuerzas creer que hubo algo más en esa experiencia. Que de alguna manera nuestra conciencia individual encontró su camino a esa zona segura entre los vivos y los muertos, un reino protegido por Jano y su bestia, presidido por la muerte. Un lugar donde pude tener una segunda oportunidad. Lo visité recientemente. Estaba sentado en su silla, viendo la televisión ociosamente, el daño que había sufrido su mente ahora visible en su rostro, su figura encogida y miradas en gran parte ausentes. Ahora se encuentra entre las etapas 5 y 6. Hola papá, espero que estés bien. Al principio, nada. A veces, sus episodios de confusión y falta de comunicación podían durar un tiempo, así que, aunque dolía, no era inesperado. Me senté y lo observé un rato, preguntándome qué pasaba por su cabeza. Después de un tiempo, rompí el silencio. Escribí sobre un viaje que hice, ¿sabes? Fue bastante emocionante. Estoy seguro de que te habría encantado. Algo en él se encendió, sus ojos brillaron y una alegría infantil apareció en su rostro mientras se giraba hacia mí expectante. ¿Te importaría contarme qué pasó? ¿Estás seguro? Es un poco largo. Sé que odias las cosas que se alargan y se alargan. Bueno, a mi modo de ver, tenemos todo el tiempo del mundo. Dado el lugar único en el que estamos. ¿El lugar único? ¿A qué te refieres? Él sonrió, casi con conocimiento de causa. La niebla de la confusión se disipó y el hombre que alguna vez fue brilló. A todas partes, respiró, con la emoción de una nueva experiencia plasmada en su rostro mientras yo comenzaba a contarle lo que había sucedido de nuevo. Al final de nuestro tiempo, estamos en todas partes.